dice mi padre, el sentido común es el menos común de los sentidos. La denominada chaqueta mental se puede llegar a un momento en que tienes que ser fiel a ti mismo y es lo único que hay. Los padres, como humanos mortales clase cubeta. Esto es Ligera de Equipaje. ¿Cómo están, ligeras, ligeros? Luego el men se burla porque digo, bienvenidos, ligeras, ligeros. Entonces hoy le vamos a cambiar en honor a su cumpleaños. No nada más es una de las personas que más admiro en la vida, no es nada más mi mejor amigo y una persona que en realidad creo que hace la diferencia en el mundo, sino que es el men. Entonces ayúdenme a festejarlo, a desearle un muy feliz cumpleaños. Es hace un par de días, pero depende de cuándo escuchen esto, que va a tener vigencia. Estas mañanitas que vamos a cantar. No vamos a cantar nada. Vamos a empezar con un tema bien interesante. Les recuerdo mis redes sociales para que festejen al men o me dejen algún comentario o algún tema antes de terminar esta temporada que peligrosamente llega a su final. @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook como Liger de Equipaje. Puro tema en Ligera de Equipaje que ya sabemos, pero que no sabíamos que alguien ya lo había bautizado y tiene una lógica más compleja de lo que sabíamos. Voy a intentar, llevo 10 minutos en aplicaciones estas de, pues el internet, pues en el celular, que le picas la palabra, la pones en inglés y le pones pronunciación. Entonces te dice, pone pues las caritas así de una persona inglesa, de una persona gringa, de una persona así, para que te digan. Entonces, creo que la pronunciación es efecto Rashomon, pero dispensen si no es así y seguro lo voy a cambiar 500 veces en media hora. Entonces, acompáñenme a hablar de este tema que alguien ya lo había definido. Creo que todos hemos comprendido esto, pero tiene nombre y apellido. Así que, comenzamos. ¿Te ha pasado en la vida que vives una experiencia con varias personas? Pueden ser familiares, pueden ser amigos, puede ser un grupo escolar, no sé, la gente que esté como junta contigo, pero al momento de comentarlo, al momento de que lo tienen que sacar al tema, cada quien tiene su propia experiencia, sus propios detalles, su propio clima, su propio resultado. ¿Te ha pasado? Un ejemplo clarísimo que se me viene a la mente. Cuando el men y yo hicimos el Camino de Santiago, íbamos caminando literal hombro a hombro, o sea, estábamos pegaditos, pues. Él de repente se adelantaba, no sé, 4 pasos, de repente yo, de repente íbamos al baño, de repente... Pero si lo viéramos con una cámara, vamos a decirlo así, este detalle va a ser importante, el camino fue el mismo. La cantidad de pasos caminados fueron los mismos. Los kilómetros fueron los mismos. Los lugares en los que hacíamos posada y los que comíamos y tal eran los mismos. Pero cada uno vivió un camino de Santiago tan diferente al otro y es un tema que siempre nos ha llamado la atención porque yo le digo que yo voy sola y él fue solo y a la hora que nos platicamos son cosas bien diferentes, literal, viendo, pareciera entre comillas, hacia el mismo lado. Y entonces todos tenemos la razón. Todas esas historias pasaron en una misma. ¿Según quién tenemos la razón? ¿Todos mienten? ¿Todos mentimos cuando decimos algo en común, por decirlo así? A esto, señoras y señores con E, con A, con B y con C, se le llama efecto Rashomon. Definición ligero de equipaje, si no esto no sería ligero de equipaje. Les prometo que no intento estructurar los capítulos tan cerrados, pero como que yo para explicármelo a mí misma tengo que definir y tengo que tocar la historia. Entonces, por eso casi todos, creo que estos últimos pocos, son como tan así estructurados. Definiciones. Este efecto Rashomon, y se escribe Rash, R-A-S-H-O-M-O-N, por eso me cuesta un poco la S-H y la O pronunciarlo, Rashomon. Es un efecto, dícese, de un efecto producido por la, fíjense, subjetividad y la percepción a la hora de explicar una misma historia o situación. Cada persona le explica de forma diferente y razonablemente posible. Si explotó un avión, vamos a hacer un ejemplo muy básico.
Las Torres Gemelas, que son imágenes que todos tenemos y no por historia porque nos tocó vivir ese momento. Quiero ponerlo como claro, pero en mi mente luego hay muchos atajos. Todos vimos que las Torres Gemelas se cayeron. Hubo gente que estuvo muy cerca y que los escombros les llegaron, que no vieron ni sintieron nada y supieron más nada. No deja de ser una realidad. Hubo gente que estaba del otro lado en Brooklyn y estaban tomándose fotos así como de turistas y tal, y no vieron las Torres Gemelas caer porque estaban ellos volteándose a la cámara. La persona de la cámara, vio cómo caían esas torres. Hay tantas historias como personas fueron partícipes o testigos de esto. Entonces, todos tienen una razonable verdad, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa con este efecto? No tiene, ¿cómo explicarlo? Falsedad ninguna, no se intenta falsear información, pero obviamente cada sentido, cada mirada va a tener algo que diga la otra persona. Eso no pasó. Otra cosa, están influidos por la propia vulnerabilidad y la percepción de cada individuo. Y vamos a llegar a los factores de esto, no está de gratis. Los seres humanos estamos dominados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos. Tan es así que hay personas que ven un accidente y saben cómo reaccionar y pueden hacer y levantan cosas y tal. Hay gente que igual no se acerca, pero somos capaces de agarrar un teléfono, pedir ayuda y poner un poco de orden. Hay personas que se desmayan. Hay personas que les da ataques de risa. Hay personas que no saben qué hacer y estorban. Hay otras que no saben qué hacer, pero no estorban. Todo este crisol, que se me hace una palabra muy petulante, pero bueno, ya lo dije, me da más flojera editar. Todo este crisol de cosas diferentes y de personas diferentes nos dan estas percepciones diferentes. Si yo me puse histérica, seguro voy a tener más bien la idea que me recuerdan porque estaba en un estado de shock. Si me dio un ataque de ansiedad, voy a recordar la ansiedad antes de los sucesos que pasaron. Y es que hasta las personas más objetivas, más racionales, más letradas, más instruidas, nunca lo vamos a reconocer o lo van a reconocer, pero constituyen sus opiniones en base a su momento emocional, la experiencia que pasaron, las expectativas y ese túnel de realidad en el que están, en el que estamos, en el que vemos solo para enfrente. Y tan es así que este efecto, el efecto Rashomon, puede ser la mecha, la ignición, el cerillo, como quieran llamarlo, que obviamente prende y enciende discusiones, conflictos, discordias, y si quisiéramos ser mejores personas y ver a través de la realidad de los otros o de los filtros o de los espejos o meter la cabeza así en ese túnel de realidad para dar la razón, también sería una posibilidad bien importante de valorar nuestra diversidad, de encontrar que los relativos en estas diferencias que nos separan nos pueden unir, de entender la vida más allá de nuestra realidad, de nuestros ojos y de esto. Y esto creo que sería muy justo y necesario. Vamos a dejarlo así. Ahora sí, un poco de historia con sello ligera de equipaje. No sin antes mencionar que este es un término, una sensación, hemos hablado mucho de sensaciones, que se usa mucho en Japón y esto tiene una lógica porque lo tenemos en Occidente. Diferentes versiones de un mismo suceso. Este fenómeno, hablamos del efecto Rashomon, que espero que esté pronunciando bien porque si no ya lo dije 10 veces, es un fenómeno que se plasma en una película de un director japonés súper conocido aún en Occidente, que se llama Akira Kuromasawa. Kuromasawa. No tengo idea, no puedo leer mi letra. Es impresionante cómo cuando voy rápido en las ideas escribo súper rápido y se ve, y cuando ya estoy más pausado ya entendí el tema, se ve diferente. Luego les voy a compartir una foto. Esta película tiene por título Rashomon y narra a través de muchas imágenes. Esto de las imágenes es importante porque podemos ver las vidas, entre comillas, de los diferentes actores. Narra hechos ocurridos en Japón en el siglo XII y es la muerte, la historia pues es la muerte de un samurái
y la violación de su esposa. Como son tres perspectivas, hay varias más, pero menos personajes principales, vamos a decirlo así, y cómo esta violación de la esposa de un samurái no es nada más una vejación contra la persona y contra la mujer, sino que él, como un samurái buscando esta forma de siempre mantenerse en la ética absoluta, no nada más le falta el respeto a su esposa, sino a él, y cómo por ser un samurái y tener todo este conocimiento y todo este bagaje y toda esta educación, hace cosas pues muy rudas, vamos a decirlo así, para solucionar, entre comillas, esto. Son diferentes personajes, cada uno cuenta con un relato de su historia, de sus versiones muy diferentes entre sí. Ninguna carece de verdad, y esto es impresionante cómo lo lleva a cabo. Ninguna versión te hace a ti sentir que hay un villano, hay un superhéroe, hay una villana o una heroína o una mártir. Es muy impresionante cómo hace esto, por eso es cine de culto. De hecho, es de las películas más famosas de él por este tipo de cosas. En resumen ejecutivo, simplemente cada personaje de esta película, de los narradores, por decir así, que son como tres, tiene una perspectiva diferente. Y spoiler alert, si la quieren ver, pónganle mute aquí 1 minuto más o menos. Spoiler alert. Al final, no se sabe cuál fue la verdad, ya que todas las versiones, como nos las platican en esta película, son factibles y son reales. Creo que sería bien interesante, es una película bastante densa, creo que sería bien interesante que cada uno de nosotros lo viéramos y cada uno de nosotros como jugando, ¿se acuerdan este juego que se llamaba Clue? De las pistas que decíamos, fue el maestro Mostaza en la biblioteca con el candelabro. Hiciéramos un análisis de, según los factores que ahorita vamos a revisar, cómo somos y cómo entendemos una verdad o a quién le damos la razón. Y eso creo que hoy por hoy viendo las noticias es algo que pasa mucho. A esto se le llama efecto Rashomon. Ahí les va una frase para que nos quede un poco más claro esto. Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está alejado de ella. Esto lo dijo Aristóteles. Un ejemplo histórico que creo que hace mucho peso. Cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que se tiraron y fue una cosa gravísima y murió muchísima gente y pues eran bombas obviamente muy potentes. Fue un hito, un astacismo, me atrevería a decir, en la historia. Si bien aquí nadie le da la razón porque se tiraron las bombas, hay dos vertientes. Que fue un genocidio, el de más alto de nivel y una cosa desgarradora y estoy pensando puras malas palabras que no les voy a poner aquí. Una cosa horrorosa de ahí o verás. Y de verdad algo gravísimo, un crimen lesa humanidad bien, bien grave. Y por otro lado, dicen algunos que conocen, vamos, que son politólogos y saben de esto, que fue el precio que de alguna manera la humanidad tenía que pagar para que aquellos que estaban defendiendo lo indefendible bajaran un poco esa crueldad indiscriminada. Decían que sin este golpe, sin este cisma, la Segunda Guerra Mundial podría haber terminado de una manera muy diferente o a lo mejor nunca terminar. Creo que esto lo podemos decir con la tranquilidad de que un precio que la humanidad estaba dispuesto a pagar. Porque no nos tocó pagar absolutamente nada, entonces podemos decirlo con esa desfachatez. Pero creo que también es importante comprender que quizás sin ese suceso la guerra hubiera seguido, hubiera habido muchas más matanzas, hubiera habido más conflictos, hubiera habido una crisis económica todavía más fuerte. Y todo esto depende del cristal con que se mire, del conocimiento y literal, de qué país estamos hablando. Hay dos condiciones importantes para que se pueda llamar esto una cosa que pase y se pueda bautizar como este efecto. La primera es que no existe evidencia específica u objetiva, es decir, una verdad absoluta. Porque si hay una cámara que nos enseñe exactamente dónde estaban todas las personas, qué estaban haciendo, a qué hora y tal, vamos a entender que es algo, sí con perspectivas,
pero si lo vemos vamos a ver que hubo una razón, hubo una consecuencia y hubo ciertas cosas y todos tendríamos que estar de acuerdo. La otra condición para esto es una presión para obtener la información. Imagínense que hay un choque de tráfico, y en ese momento algo tienes que hacer tú y te tienen que decir que tú tienes que dar parte, entonces llega la policía. Esa presión ejercida en el ser humano va a ayudar a que saquemos las cosas rápido, quizás sin pensarlo tanto. Vamos a pasar para explicar un poco más esto, los factores del efecto Rashomon. El primero es la memoria. No somos tarjetas USB, no somos computadoras perfectas que aún así nos borran la información. Somos creativos, añadimos o suprimimos detalles como seres humanos, quizá y a veces, no me atrevería a decir que siempre, sin esa intención. Esto es un fenómeno conocido como falsa memoria. Les prometo que voy a investigar más sobre esto. A ver, un tema que estuvimos hablando el esposo ya hace un poquito tiempo. Si recordamos algo, ¿sucedió exactamente como lo recordamos? ¿Recordamos lo que vivimos o lo que quisiéramos haber vivido? ¿Eso lo hace menos real? Y hemos tenido un par de temas para hablar de esto. La memoria te va a traicionar. La memoria en mis programas de crimen real que escucho en mis podcasts dice que cada vez que le preguntan las personas con un tiempo de separación, de repente la gente se pone a decir así de, bueno, es que creo que el coche no era azul, a lo mejor era como un verde azulado, pero ahora que lo recuerdo, quizá no estén recordando, quizá su mente, el tiempo que pasó, la conciencia histórica, ha cambiado en ellos, entonces modifican este tipo de cosas. Ese es uno de los principales factores de este efecto. El siguiente, la ideología. El ser humano, los seres humanos, de manera inconsciente, llevamos a cabo muchos procesos mentales objetivos, muy objetivos, lo más objetivos que podemos como sujetos, para ajustar los hechos a un sistema de creencias. Si soy absolutamente religioso y alguien muy devoto se empieza a curar, obviamente mi ideología me va a llevar a que a lo mejor fue una intercesión divina, como le querramos llamar, un milagro, pero a lo mejor si soy alguien absolutamente científico, voy a entender que esta persona empezó a hacer tal y tal y tal, y que llevaba 10 médicos, y esos 10 médicos de todo el tiempo, a lo mejor algún tratamiento le estaban dando. Algo se juntó de los medicamentos de los dos para que le funcionara, bla, bla, bla. A esto se refiere esto de la ideología, cómo en lo que creemos o no creemos hace la diferencia entre lo que sabemos y pensamos saber. Llevo un ratito pensando, un par de programas ahí en Netflix que vi, llevo un rato pensando en que si todas las apariciones marianas, por ejemplo, cuando se apareció la Virgen de Fátima, estos niños que estaban en el campo, cosechando y piscando y tal, lo de Juan Diego, ¿no será que tomaron, comieron, olieron algo alucinógeno y su ideología los llevó a ver lo que querían ver? Ese milagro, esa cosa, era una respuesta a todas sus plegarias, a todos sus rezos, a todo lo que querían, a todo lo que necesitaban, y no es por juzgar, creo que fueron soluciones y de verdad para ellos fue toda la diferencia y para mucha gente que sigue este tipo de creencias. Y en ese momento, esa ideología los hizo solucionar, a través de esta memoria también, de una forma. Piénsenlo, denle un par de pensaditas. Otro factor del efecto, la cultura. Aquí sí me apoyan los pensadores de esto. Cultura como todo lo que el hombre hace. Lleva a asociar los hechos con conceptos o con otros sucesos que pueden o no estar involucrados a este. Hay culturas que cada que van a festejar el aniversario de su muertito, lo desentierran, sacan todos los huesos, quitan las ropas que ya estén en jirones, pues así, ponen ropas nuevas, después de que dejan orear a que le dé el sol a los muertitos, pues a los huesos, los vuelven a acomodar y los vuelven a guardar. Culturalmente, hay religiones que tenemos prohibido o tienen prohibido profanar las tumbas, profanar a los muertos. Esto es la cultura. ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Qué versión voy a dar yo
o qué versión voy a platicar en este efecto, en esto que vi, tiene tanto que ver con la cultura y es importante tomarlo en cuenta. Otro de los factores, intensidad emocional. Eso lo platicamos hace un par de minutos. Es única, es personal, es a medida. Las emociones presentes en el suceso, en lo que estaba pasando, también pueden incidir en la forma como luego se le reconstruye o recuerda. Si cuando pasó el coche atropelló a mi abuelita, mis emociones van a decir que él tuvo la culpa, que como él estuvo dándose la vuelta ahí cuando una viejita mayor iba bajando el escalón, la banqueta, lo que quieran, ta. A lo mejor la abuelita no se fijó. A lo mejor en lo que se puso el verde, ella se atravesó y estaba, no sé, un bote tapando la esquina, entonces entonces literal no había forma de que la persona que fuera manejando no atropellara a esta abuelita. Todo esto tiene que ver con la intensidad emocional. Y les aseguro, apuesto lo que sea, que la persona que acompañaba a la abuelita jamás aceptaría que esto tuviera razón. Sí, esta es la intensidad emocional que creo que en culturas como la mexicana es bien pesado, bien fuerte y bien determinante. Y el último factor de este efecto, las expectativas. Estas son las consecuencias esperadas de la narración. También puede hacer que se modifique la manera en cómo platicamos, en cómo relatamos los hechos. Si mi mamá me dijo que no saliera después de las 6 de la tarde porque bla, 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 y vi algo en la calle o algo pasó, yo voy a decir que fue a las 5. Yo no voy a decir que mamá te desobedecí, entonces por eso saqué tal cosa y bla. Si mi mamá me dice que si repruebo una materia por faltas, me va a ir mal y es la última que me van a pagar, bla. Puedo llegar y decirle que el maestro me odia, que me puso una falta injustificada, que porque no voy a enfrentar y porque es mejor modificar esta realidad o hacerla a la medida, porque las expectativas o lo que se espera de mí va a ser bien diferente. Sí queda claro cómo esto que todos no mentimos y todos no tenemos la razón es muy fácil de entender si comprendemos todos estos factores. Nada es verdad. Nada es mentira en términos absolutos. La objetividad es bien complicada en sujetos. Nosotros somos sujetos, por algo no somos objetos, entonces bien complicado ser absolutamente objetivos sin perder esta visión de ser personas. Paradójicamente, son los expertos quienes más tienden a absolutizar los hechos. No puedo creer que me equivoque en palabras más tontas y dije absolutizar sin pensarlo, pero bueno. Porque como sienten que lo saben todo y no hay nada nuevo bajo el sol y lo que yo digo ya lo dije y punto final, son muy tosudos, nunca van a reconocer que hay un error y entonces, paradójicamente, son ellos los que dicen que no hay cambios y que así son las cosas. El efecto Rashomon se tiene en cuenta en el marco jurídico y seguro esto ya lo tienen pensando todo el capítulo. Cuando se escuchan versiones de los hechos, cuando no tenemos esta cámara, esta forma en estas dos condiciones que hablábamos, una verdad específica, absoluta, podríamos decirlo, aunque no podemos hablar de absolutez y objetiva, se escucha a los diferentes testigos de un juicio y mientras más mejor, o de una querella, de una queja, para tratar de sacar el común denominador de lo que sí pasó. Si 10 personas vieron que la abuelita se bajó sin ver y aparte estaba tras unos arbustos de noche y el compa estaba en verde, pues a lo mejor el compa tenía la razón. Si todos somos familiares de la abuelita porque vivimos en México y vivimos todos en la misma cuadra, entonces al compita ya se lo cargó el payaso. ¿Queda claro? También puede apreciarse en los medios de comunicación esto. Cuando presumen de informar con objetividad y de tener toda la razón y de tener las razones, los testigos, el bla para algo, hablan de una información con objetividad. Pero si de repente sale de la nada un testigo, un video, algo físicamente, una evidencia,
lo va a echar todo para el catre. Entonces ya no fue objetivo, no porque no intentamos ser objetivo, sino porque no podemos ser omnipresentes. Y eso al ser humano le cuesta mucho trabajo, tanto entender que no somos como defenderlo. En la mayoría de los casos se intenta lograr, pero obviamente no pasa todo el tiempo. Y ahora con este histórico momento que vivimos, que creo que los que queríamos vivir algo de historia no fue tan amable, del COVID. Hay un ejemplo bien claro en investigaciones científicas. Cuando ante un mismo estudio, un mismo problema, 2 investigadores, 10 investigadores, todos los expertos médicos, vacunólogos, inmunólogos, bla, proponen conclusiones diferentes. Y puede estar dentro del mismo estudio, que esto es bien interesante, también bien aterrador para los que no sabemos y nos tenemos que empapar de esto y estamos en pañales. Incluso llega a pasar si la base de la información es la misma para ambos. Está este ejemplo del 6 y del 9 y si algún científico está en la parte de enfrente del otro, van a ver el mismo número pero volteado, entonces los dos tendrían la razón. Y es que los factores, el pasado de cada quien, su educación, su religión, como ya veíamos en los factores, la subjetividad, en qué momento esté esa persona emocionalmente, va a afectar directamente sus resultados. Si hay un investigador queriendo poner una vacuna contra el cáncer, que ya están trabajando en eso, no crean que estoy diciendo un disparate, y es para su mamá, la va a querer aplicar en el menor tiempo posible. Va a querer decir que los resultados están al 50 y 50, pero va a decir, pues sí, pero el 50 son más alentadores. Pues sí, papá, pero el otro 50 dice que no, entonces pues no hay algo que te diga exactamente qué línea es. Estas emociones, esta subjetividad, esto, el pasado que tenemos, la situación, nos hace no poder ser así. No todos somos mentirosos. No todos decimos la verdad. Somos diferentes versiones. Cada historia, cada perspectiva, cada cosa que decimos tiene tan diferentes lados como ángulos con los que se miren. Cada persona que vio las Torres Gemelas va a tener una historia diferente. No es falsa, no es absolutamente real, es personal. Creo que este capítulo debería acabar en esto. Cuando estamos con gentes mayores, con personas mayores, gentes, ya sé que es un pleonasmo, gentes, muchas, pero bueno, y nos cuentan una historia y cada vez que nos cuentan la historia la modifican un poco, hay que escucharlos, hay que tenerles paciencia. No nada más porque alguien va a tener que escuchar nuestras necesidades y nuestras historias, sino porque a lo mejor esa persona está queriendo vivir algo que no vivió a través de ese recuerdo. Les recuerdo mis redes sociales, estoy en Patreon, que es un sistema de apoyo de mecenazgo, de lograr que Ligera de Equipaje no nada más se siga haciendo en siguientes temporadas, sino que siga para que ustedes solo tengan que descargar de manera gratuita. Vayan a www.patreon.com, ahí en la lupa o en el buscar le ponen Ligera de Equipaje y ven cómo me pueden apoyar a este proyecto. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje, esto es en Instagram, y en Facebook como Liger de Equipaje. Recta final, ayúdenme con este par de últimos temas, a ver cómo cerramos esta historia, que sería otra temporada de Ligera de Equipaje. Esto fue Ligera de Equipaje. Ya sé que lo acabo de decir, pero sí tengo que terminar. Respira y permite.